Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Bienvenidos, soy Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Y yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas del que no sabe nada en este podcast sobre vinos y bebidas de Marisol. ¿De qué vamos a hablar, Sol? Hoy vamos a hablar de Pet Nat. Ok, ¿qué sería Pet Nat? ¿Querés saber lo que es el Pet Nat? Sí, porque suena rarísimo. Vamos a ponerlo, no sé a quién se le ocurrió las siglas o cómo se llame, pero suena raro. ¿Qué sería Pet Nat? Pet es mascota en inglés. No, tiene nada que ver con una mascota. Ok. El Pet Nat es la forma amable y fácil de decir de pétillant naturel, naturalmente espumoso. Ah, mira, muy bien. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los Pet Nats, que son vinos espumosos elaborados bajo algo que se llama método ancestral. Espumantes, queremos decir. Espumosos, no me confundas. A ver, jabonosos, bueno. no, jabonosos no, espumantes. Son como champagne. Sí, pero y ahí empieza, digamos, esto de qué se trata el método ancestral y cómo se hace un Pet Nat. Un Pet Nat, ¿sí? O frisante natural. Esto es importante. Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura, como no existe una categoría Pet Nat, el instituto lo que dice es, se llama frisante natural. ¿Sí? Por si encuentran ahí, hay varios en el mercado ya en Argentina. Nosotros acá tenemos dos de Helios. Tenemos el recientemente lanzado de Bodega Cruzat y tenemos el sobrenatural rosado de Bodega Chacana. Igual no nos dicen mucho cuando nos dicen frisante natural. ¿Qué es frisante? Bueno. Para mí, que soy un bruto en todo este tipo de cosas y en otras también, pero digamos, en esto en particular soy un bruto. ¿Qué sería frisante? ¿Que tiene gas? Claro, bueno. Dióxido de carbono. Exactamente. En burbujas pequeñas. Sí, a ver, acá yo te voy a empezar a contar un poco ahora. Antes de que vos cuentes nada, yo le voy a decir a la gente que acá tenemos 2 botellas de vino que tienen tapa de cerveza. ¿Cómo puede tapa ser? Corona, ¿cómo tapa de cerveza? Esto es tapa de cerveza y encima no tiene ninguna inscripción la tapa. Pero bueno, quiero decir, estamos hablando de algo raro. Algo que no es lo usual. Sí, no es lo usual, pero un también... vino tiene corcho, hablemos en español. Tiene corcho o tiene taparrosca. Taparrosca ahora, los últimos 15 años. Cuando yo era chico, si un vino tenía taparrosca no era un vino. El espumante o frisante natural o método ancestral, que es de lo que vamos a hablar hoy, es un espumante. Entonces deberíamos decir, tiene que tener el corcho. Pero pará, momentito. Porque es una cerveza en realidad. No es una cerveza. Ya sé que no. Fue un chiste. Paréntesis. En el procedimiento habitual de método Champenois, segunda fermentación en botella, se usa tapa Corona, se saca y se pone el corcho. Pero eso es parte de otro vinimos. El método ancestral es conseguir un vino espumoso o espumante. Me gusta más, con una sola fermentación. ¿Qué aprendimos acá cuando hablamos de espumantes? Recordámoslo. Que un espumante es un vino con segunda fermentación en botella, Champenois, o en tanque, Charmat. Muy bien. Esto es un espumante con una sola fermentación. Lluvia de chanes, ¿no? Lluvia de chanes porque alcanza para producir dióxido de carbono, ¿eso? Bueno, acá viene un punto que siempre conversamos. Cuando se produce la fermentación de un vino, ¿qué ocurre? Se genera calor y se genera gas carbónico. Dióxido de carbono, sí, muy bien. Lo que ocurre es que cuando estamos haciendo vinos tranquilos, son los que no tienen burbujitas, vos lo dejas ir al gas. Recuadro. Cuando los sommeliers te hablan, o los enólogos te hablan, o la gente de la industria del vino te habla de un vino tranquilo, no es un vino que no se enoja, es un vino que no tiene gas, dióxido de carbono. Mientras que los otros, los que no son tranquilos, son los espumantes, los que tienen dióxido de carbono. No tiene nada que ver con el temperamento del vino, tiene que ver con cuántas burbujas produce cuando vos lo destapas. Durante el proceso que como dijimos se llama pétillant naturel, ¿sí? El mosto, ¿qué es el mosto? Jugo de uva básicamente. ¿Sí? Fermenta primero en un tanque de acero inoxidable y antes de que termine se embotella para que finalice la fermentación en la botella.
¿sí? Distinto. Acá, digamos, es bastante distinto de lo que sería en un método Champenois, que es esta segunda fermentación o 2 fermentaciones. Acá vamos a tener una sola. ¿Y en la botella? En realidad, primero en estos tanques de acero inoxidable. Ok, eso cuenta. ¿sí? Y antes de que se termine de fermentar todo, que aquellos que hemos tenido la posibilidad de ir a alguna bodega, hemos probado lo que se llama el vino de tanque, ¿sí? Se embotella para que finalice la fermentación en la botella. ¿Sí? Este pseudo mosto vino, podemos decirle, todavía tiene un poco de azúcar. Entonces es lo que va a producir que siga habiendo fermentación en la botella, y como la botella ya está tapada, va a tener gas carbónico. Lo otro que le pasa al pet nat, vos lo podrás ahora contar tu propia experiencia, es que obviamente como la fermentación ocurre dentro de la botella, las levaduras se consumen en ese proceso, ¿sí? Que son las que transforman el azúcar en alcohol, y queda en la botella algo que se llama lías, que son las levaduras cuando ya están muertitas, digámosle. ¿sí? Estamos viendo acá, Exactamente. Sí, y dentro de la botella, ahora estas botellas justo estaban, digamos, paraditas y estaban todas asentadas en la base. Ariel Exacto. acaba de mover una de las botellas y se volvió un líquido Sí, más turbio. más turbio, ¿sí? Porque Sí. están estas lías, que son las levaduras, luego de haber hecho su proceso productivo, dentro de la botella, ¿sí? Se quedan ahí. El método de 2 fermentaciones, de la segunda fermentación en botella, esas levaduras se sacan, Exacto. ¿sí? Se sacan y ahí recién se pone el licor de expedición y están listas para la venta. Acá no, acá pasó todo en una. Puse ese mosto jugo en la botella con levaduras que todavía estaban activas, tapé la botella, se hizo la fermentación y quedó el gas adentro. Esto se llama pet nat. Pet nat, es conocido como pet nat, en Argentina lo van a encontrar como frisante natural. Frisante natural, pet nat. Me habías dicho en francés, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero la nat es de naturel y es un vino con un poquito de gas. Por eso tiene la tapa Corona. Un poquito. En realidad un vino espumante de método tradicional, digamos, de Champenois, de Charmat, tiene entre 4 y 4,5 atmósferas dentro de la botella. ¿Y esto? Este tiene 3,5. Tiene gas. De hecho, acá hemos abierto, luego de degustarlo, y quedamos bañados. Yo quedé bañada, porque ahora les contamos de cierre la apertura, una de las opciones de apertura que tiene este tipo de producto. Pero volvamos al producto. ¿Por qué esto es un vino que se considera como más natural? Primero porque se dice que se está usando un método ancestral donde hay muy poca intervención, ¿no? Porque es el mosto ese, el jugo ese dentro de la botella, fermenta tapada y listo. No se lo filtra, no se le saca la lía, no se hace nada. Siempre se hace con buenas uvas, no se le añade azúcar, no tiene licor de expedición, que es lo que el azúcar se le añade en el licor de expedición al espumante tradicional. El gas, obviamente, es natural, eso es igual en todos los espumantes, Exacto, ¿no? sí. Como no hay degüelle, ¿sí? Obviamente todo lo que ocurre dentro de la botella y bueno, también por eso tenemos un poquito de turbidez. ¿Degüelle qué vendría a significar? El degüelle es, y acá me dio un miedito. lo asociamos con una forma de apertura. Cuando vos haces espumante, lo voy a hacer súper cortito porque este podcast no es de espumante, sino de Pet Nature. ¿Qué es un espumante? Petition Naturel, Hemos descubierto que el Pet Nature es Cuando vos haces el proceso de segunda fermentación en botella para hacer espumante, vos pones un vino base, le pones levaduras adentro de una botella, lo tapás con una tapa Corona, que es la de la cerveza, ¿sí? Lo dejas para que se haga la fermentación, se genere el gas y en un punto la botella tiene que quedar con el pico hacia abajo. Correcto. Entonces cuando queda así, con el pico hacia abajo, Por totalmente gravedad. vertical, este polvillo, estas lías muertas se acumulan en el pico. Entonces hay un procedimiento que se llama degüelle, en el cual se congela el pico de la botella. No. ¿Sí? ¿Con qué Se saca. congela? ¿Cómo se congela? Sí, claro, se congelan en un líquido congelante específico para este tipo de proceso productivo y se hace lo que se llama el degüelle. Se saca la tapa Corona con un golpe, No. sale esa lía, ese polvillo congelado. Claro, sacás de una todo Sacás de una todo, ¿Y el tú vidrio? la das vuelta, no pasa nada. La das vuelta. Por gravedad no pasa nada, porque digo... Porque sacás la tapa Corona nada más, no rompes la botella. Ah, no rompes la botella. Sacás la tapa Corona, ok. la levadura adentro está acumulada en algo que se llama opérculo, que es un cosito de plástico que se pone adentro. Eso sale congelado y la botella se rellena Mira. rápidamente con el licor de expedición, no solo para completar, sino para darle el estilo final. Mira. Entonces, el espumante nos llega sin lías y con algún tipo de agregado de azúcar para ver cuál es el estilo final que va a tener. Ahora, en pregunta. este caso la lía quedó adentro. Ahora, yo cuando voy a comprar un Pet Nat, Sí, ¿viene con la lía? ¿Viene con todo esto en el fondo? claro.
Esto se vende así como lo estamos viendo. Se vende con esas lías adentro. O sea, hay que ser más valiente, digamos. Hay que ser animado. Mira, para el canal mandé esto para una de mis columnas semanales y los chicos de la producción me dijeron, con los vinos raros, ¿qué vamos a hacer? Está muy bien. Son vinos raros. Es verdad, son vinos raros. Pero bueno, esto, digamos, no es una novedad. Para muchos puede ser una novedad, pero este método se descubrió en Francia ya por el siglo XVI. Según los historiadores, digamos, se dieron cuenta, o esto pasa porque frente a una situación de bajas temperaturas, ellos lo que hacían era que cuando el vino terminaba de fermentar o paraba la fermentación, lo embotellaban. Venía el calorcito en la primavera, ¿sí? Y muchas botellas explotaban y otras que no explotaban tenían este efecto de las burbujas adentro. Entonces, cuando empezaron a ver que algunas de las botellas sí resistían, de ese lugar nace este método ancestral o Petillán natural, pero años después, en el 1668, cuando nuestro queridísimo amigo Dom Perignon ideó una manera de controlar ese proceso, evitar accidentes, ¿no? Porque imagínate toda esa presión adentro de las botellas explotando. Nosotros estuvimos en Mendoza en una bodega, no me acuerdo cuál, que nos mostraron el techo que estaba perforado. De las tapas Corona volando. Sí, exacto. Por algunos procedimientos y más. Pero bueno, él descubre cómo controlarlo y de ahí nace lo que llamamos método champenois o método tradicional. Champagne. ¿Sí? Pero el método ancestral, y por eso se llama así, es previo. O sea que vamos a ponerlo en un titular. A ver. Este es el antecesor. Es el tatarabuelo del champenois. El tatarabuelo, exactamente. Y no nació en el mismo lugar, nació en Francia. Okay. Bueno, sí, obvio. Este es el tatarabuelo del champán. Correcto. O de los espumantes que tomamos hoy. Bueno, y no porque sí, tenemos uno que es de Chardonnay y uno que es de Pinot Noir. Bueno, y tenemos el sobrenatural que es de Tannat. Por lo cual, como siempre digo, vos podés hacer un espumante con estos vinos como base, con cualquier uva, ¿no? Lo hablábamos varias veces en varios podcasts. El Tannat es típicamente un tinto. Es un tinto. Pero decía, yo hace un rato moví una botella, las lías se mezclaron, se volvió más turbio, dentro de un rato se vuelve transparente de nuevo. Exacto, cuando se vuelve a sentar. De decantación, la gravedad, etcétera, etcétera. Sí. La pregunta es, ¿qué diferencia esto de otros vinos? ¿Por qué prestarle atención? Bueno, por lo pronto porque claramente, organolépticamente, las sensaciones van a ser diferentes. ¿Por qué? Tenés burbujas diferentes, dependiendo si lo moviste o no lo moviste, tenés una cremosidad diferente. Pero básicamente es un vino que es complejo de hacer y de nuevo, que te va a traer una experiencia única si nunca probaste un Pet-Nat. Por ejemplo, cuando se produce este vino, el enólogo tiene un solo tiro, tiene una sola chance, una sola oportunidad. Acá no puede corregir, el mínimo defecto se va a recontranotar. Si el vino ese que se usó y se puso en la botella tenía algo que no estaba bien, se va a notar. No tiene chance. Como no hay una segunda fermentación en botella, no puede corregir nada. Ok, ¿a qué tiene gusto esto? Es la expresión pura del varietal, de Pinot Noir y de Chardonnay. ¿Vos dirías que si yo tomo un Pinot Noir de esto, estoy realmente tomando contacto con el Pinot Noir? Sí, mucho o con más, el Tannat o con el porque Chardonnay. No hay madera, porque no hay segunda fermentación. Vos pensé que era el jugo de fruta, un poquito fermentado, pero todavía en fermentación, se puso ahí y ahí se terminó de hacer. De hecho, esto es para tomar a poquito tiempo de la producción. Esto exacto. No se puede guardar. Esto no se puede guardar, etc. Como tienen estas lías, una forma divertida, entre comillas, de abrirlos es obviamente ponerlos con el pico para abajo, dejarlos en la heladera con el pico para abajo, tienen que estar bien fríos. Varias horas. Exactamente, por lo menos 3. Entonces probás con un destapador, lo pones boca abajo, lo pones inclinado, apoyado en tu pecho, abrís y tapás el pico con el dedo. Dificilísimo de hacer, si buscan en mi Instagram lo van a encontrar, van a ver el papelón que hice yo, pero es una forma muy divertida. Y si no, los dejan paraditos, las lías se van a sentar en el fondo y cuando se vayan sirviendo se van a mover un poquito, pero no se va a poner turbio. Pero bueno, es una manera divertida de hacer. Un dato más. El Chacana, por ejemplo, antes de cerrar, es orgánico, es biodinámico con certificación. Está elaborado sin el agregado de ningún anhídrido sulfuroso, va a tener sulfito, el natural, el que viene del agua, pero no tiene agregados. Y además es vegano, que eso es un tema para hablar en algún momento de los vinos veganos. Por lo cual, otra característica de este perfil de vino es que tiende a ser
un vino bastante más natural por las características de su proceso. Esto fue Vinimos. Nos vemos en la próxima Vinimos aquí, vinimos. Gracias por escucharnos. Chao.